La Voz de la Raza. El siguiente programa y los temas tratados en él son responsabilidad de su realizador. El informativo de Laboratorio Soluna. Mensajes, consejos y entretenimiento de la mano de la ciencia moderna y el saber popular. El informativo de Laboratorio Soluna. Dirige el doctor Jorge Holguín. A las 9 de la noche, 1 minuto, damos inicio al informativo Laboratorio Soluna, aquí en La Voz de la Raza 1200 de la M. Este es un informativo de salud integrativa. Se tratan muchos temas de salud de parte del Laboratorio Soluna, la medicina natural, la naturopatía, la nutracéutica, cómo los principios activos, los nutrientes nos ayudan a mejorar la salud, aportando elementos que de alguna manera pudieran estar faltando en nuestro cuerpo, y también una gran cantidad de plantas medicinales que hacen procesos de limpieza, de detoxificación. Esto beneficia mucho pues a la salud y por supuesto la desintoxicación de los tejidos es una de las situaciones más importantes que nosotros manejamos a través de los nutracéuticos y los fitoterápicos. Mi nombre es Jorge Holguín Marín. Yo soy el director de este magazine de salud, un programa que se repite todos los días. El programa de 9 a 12 de la noche se repite todos los días de 3 a 6 de la tarde. En la emisora virtual www.solunaradio.com, y de alguna manera pues también ustedes en este momento, si el radio no está funcionando, tiene algún sonidito extraño, se cayó de la mesa, en fin, del closet y el radiecito lo han reparado, pues hay una manera práctica en el celular que tenga aplicación, que tenga datos. solunaradio.com, www.solunaradio.com, y ahí escuchan en simultáneo el informativo del Laboratorio Soluna. En el Control Master, Wilson Restrepo Cano. Sin él no pudiéramos escuchar el programa, interrelacionarnos. Como ya dije, todos los días están participando en la primera parte del programa médicos de diferentes disciplinas, posturas, que esto es muy importante para tener una variedad de programas con conceptos, formas de abordar el tema de la salud, y todos son válidos porque las expectativas son diversas. El informativo del Laboratorio Soluna pues llega a muchas personas que tienen formación de diferentes disciplinas, amas de casa, personas que están en centros penitenciarios, centros de salud,
las personas que laboran en el turno que llaman nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana, aunque muchos, por ejemplo, como Wilson Restrepo, que empieza desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Él tiene un horario que empieza a las 9. El día de hoy participan los doctores Edier Velázquez y Juan Miguel Ruiz. Ellos son médicos de la Universidad de Antioquia que atienden en el municipio de Bello, en el edificio San Ignacio, ahí diagonal a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Queda realmente en un tercer piso, pero entra uno por el segundo por la rampa de la droga La Rebaja. Eso es como una referencia muy importante. Entonces ahí ellos están atendiendo todos los días y con cita previa. Recuerden este teléfono si llegan a necesitar certificados médicos, control prenatal, una evaluación general y orientaciones de todo tipo de enfermedades. Su teléfono, el celular, 319-588-0145, 319-588-0145. Doctora Edier, buenas noches. Buenas noches, doctor Holguín. Aquí nuevamente, como todos los viernes, hemos quedado de brindar educación, información sobre enfermedades que son de interés para la comunidad, la población en general, y nuestra intención es aclararles dudas, darles luces acerca de las enfermedades que de pronto padecen y que muchas veces no saben qué es lo que tienen o en qué consiste su enfermedad. Enfermedades comunes. Ayer estábamos ya anunciando el tema del día de hoy, las cefalea tensional y las migrañas. Doctor Juan Miguel, buenas noches. Buenas noches, doctor Holguín, y a todos los oyentes. Efectivamente, el objetivo es traer patologías o enfermedades comunes. No vamos a traer enfermedades raras que solo padezca una de cada 100.000 personas, no. El objetivo es traer a ustedes a colación enfermedades que les susciten dudas, que ustedes sepan, mi tía sufre esto, yo sufrí esto alguna vez, y que ustedes entiendan más o menos el mecanismo de estas enfermedades y los motivos que las llevan a consultar. Porque, como hemos repetido infinidad de veces, una vez ustedes tengan ciertas bases, se van a apropiar de su enfermedad y una vez al conocerla, van a aprender a manejarla, a cortar ciertos riesgos que pueden cronificarla, de manera que el objetivo es ese, no es que se autodiagnostiquen ni que se autotraten, sino que más o menos se apersonen de la enfermedad y sepan cuándo deben consultar. Nuestro consultorio queda, como decía el doctor Holguín, en todo el parque principal de Bello, encima de Drogas La Rebaja. Es imposible perderse prácticamente, queda al lado de la iglesia, de manera que están todos bienvenidos allá, previa cita, llamando o yendo directamente a nuestra oficina, que es muy cómoda, con todas las normas de bioseguridad, así que todos bienvenidos por allá. Yo creo que es de las más comunes realmente, la cefalea, es de lo más común que hay en nuestro medio, es por muchas causas. Antes de empezar el tema, ¿cómo está el municipio de Bello? ¿Qué se ve? Las personas están muy en la calle, ya todo el mundo trabajando, ¿qué se percibe en Bello? Sí, con la reapertura pues de estas medidas se ha visto mucha gente en la calle, el comercio reactivándose, nuestros pacientes nuevamente yendo al consultorio, gracias a Dios, con muy buena acogida, de manera que si bien los casos han venido aumentando, la tendencia ha sido como que con las vacunas ya no tanta gente está teniendo que acudir a UCI, es decir, en proporciones tan grandes que desborden el sistema.
de manera que una vez se vayan vacunando, animamos a la gente a que siempre y cuando con medidas de bioseguridad pueden volver a salir de manera paulatina. Ahí ha venido disminuyendo el número de fallecimientos. Si uno mira, por ejemplo, hace un mes atrás era algo impresionante. No está hablando de en el país, sí ha sido como un mes para acá como muy estable, pero por ejemplo en Antioquia ha bajado un poquito, era 130, 133, ahora pues ha bajado un poco, aunque el número de contagios como que no baja. El número de contagios sigue alto, pero al menos pues se ha visto que la vacuna sí está sirviendo, ya las personas de edad no están complicando ya tanto como antes. Uno ve que se contagian, pero ya tienen síntomas más leves las personas de edad, afortunadamente. Con el tema del día de hoy, que es un tema muy amplio, los diferentes, pues las cefaleas, la cefalea tensional, las migrañas. ¿En qué consisten estos dos tipos de cefaleas? Bueno, las cefaleas normalmente pueden ser una manifestación de que la persona tiene una cefalea primaria, que quiere decir que es en sí el dolor de cabeza sin ninguna otra causa, en la mayoría de las veces, y otras veces una cefalea o dolor de cabeza, que es lo mismo, puede ser la manifestación de una enfermedad grave, que es en la minoría de los casos. En la mayoría de los casos las cefaleas o dolor de cabeza van a ser un proceso benigno. El 50% de las personas en general, de toda la población en el planeta, van a padecer una cefalea en un año. Entonces al menos la mitad de las personas que están en el planeta Tierra van a tener una cefalea en un año por cualquiera de las causas. Cuando hablamos de la cefalea, las más comunes son la cefalea tensional y la migraña. Hay varios tipos de cefalea, pero estas dos son como las más comunes. Primero hablamos de la cefalea tensional. La cefalea tensional es el primer tipo de cefalea más común, es el que más ocurre. Predominan las mujeres, como la mayoría de los dolores de cabeza predominan las mujeres. El 80% de la población alguna vez en su vida van a tener un episodio de cefalea tensional, al menos el 80%. Un 3% de la población van a tener cefalea tensional crónica, que es la que se repite ya durante toda su vida, y entonces la persona está con cefalea durante varias épocas de su vida asociada a este tipo de cefalea. Predomina en personas de 35 a los 40 años principalmente, y a medida que aumenta la edad disminuye la incidencia, la ocurrencia de esta cefalea. Entonces a mayor edad ya menos cefalea tensional tiende a haber. Entonces cuando hablamos de cefalea tensional, ¿a qué nos referimos? La cefalea tensional se refiere a, como bien lo indica su nombre, o como tiende a indicarlo, se refiere a una tensión que hay en los músculos de la cabeza, del cuero cabelludo, del cráneo, del cuello, músculos faciales, músculos mandibulares, que son los masticatorios. ¿Debido a que hay una hiperreactividad de estos músculos que puede ser causada por falta de irrigación, por isquemia de estos músculos? Entonces o no le llega la suficiente sangre, o no le llega la suficiente sangre, y fuera de eso causa en los músculos, digamos, pequeños infartos o pequeñas isquemias, que es previo al infarto. Hiperreactividad, o también se sabe que es por una neuromodulación aumentada en respuesta a neuropéptidos. El neuropéptido P, por ejemplo, está muy asociado con el tipo de cefalea tensional. Entonces, digamos que esta es muscular principalmente, causada por estrés, por malas posturas, preocupaciones, en fin. Normalmente la cefalea tensional no se ve afectada por la actividad física, entonces la persona, independiente de su actividad, la cefalea está ahí. No es pulsátil, normalmente no es pulsátil, no es como esa, ya los oyentes entenderán que es pulsátil. Hay una cefalea que palpita y otra que no. La cefalea tensional es constante, la persona la siente como en banda alrededor de la cabeza,
como si tuviera un resorte amarrado a la cabeza que le estuviera presionando. Entonces de ahí viene pues como la tensión que da este tipo de cefalea. Entonces están las episódicas, que es menor de 12 veces cefalea tensional al año, la frecuente, que es de 12 a 180 días de cefalea al año, y la crónica, que es más de 180 días de cefalea al año. Entonces la persona con cefalea tensional menos de 12 veces al año es episódica, es poco frecuente, y ya sabemos que están entre 12 y 180 y más de 180 días al año con cefalea. Entonces ahí están pues como los tres tipos de esta cefalea. Eso para la cefalea tensional, que es la primera causa de cefalea. Y de ahí vamos a la segunda causa de cefalea, para hablar de las dos más frecuentes, que es la migraña. Que todo el mundo dice tengo migraña, todas las mujeres dicen tengo migraña, a veces sí, pero otras veces no es migraña, otras veces es tensional. Entonces es el segundo tipo de cefalea más frecuente. El 60 al 75% de las personas con migraña son mujeres. Normalmente ocurre entre los 10 30 años de edad de la persona a la que afecta. Tiene una predisposición hereditaria. Normalmente las personas con migraña, que realmente son diagnosticadas por migraña, uno empieza a ver que su familia, hermanos, padres, tíos, normalmente hay varias personas con migraña en la familia. Entonces la migraña tiene esa predisposición genética, que sea hereditaria. También se relaciona mucho con los factores ambientales, contaminación, ruido, en fin, muchos factores ambientales exacerban este tipo de cefaleas. Este tipo de cefalea, la migraña, reduce la calidad de vida de la persona aún más que la diabetes y la artrosis. La diabetes es una enfermedad altamente incapacitante, la artrosis también, y la migraña se sabe que es más que estas dos todavía. Entonces reduce la calidad de la persona en forma muy notoria. Normalmente este tipo de migraña es unilateral, o sea que se lateraliza hacia un lado, izquierdo o derecho. Normalmente no engloba, como por decir, toda la cabeza como una tensional, que sí tiende a ser bilateral, aunque no necesariamente pues tiene que ser así, pero una característica de la migraña es que es hacia un lado de la cabeza. Entonces puede decir que le duele la mitad de la cabeza, de un lado derecho, izquierdo, bueno. Entonces como una de las características. Esta sí tiende a ser pulsátil en más del 50% de las personas. Entonces no quiere decir que si no es pulsátil no es cefalea, no, pero normalmente es pulsátil la migraña. Esta sí empeora con la actividad, con los ruidos, con los olores, con los sonidos. Entonces hay lo que se llama fotofobia, osmofobia, sonofobia. Fotofobia es como el fastidio que siente la persona con migraña a la luz. La osmofobia es el fastidio, digamos, le estorba los ciertos olores, un perfume, la comida, un sancocho, siente mayor, le aumenta la migraña en este caso. Y la sonofobia con los ruidos, entonces la persona va a tener que estar en una habitación oscura, sin ruido y libre de olores. Es normalmente entonces lo que hace la persona con migraña, se mete a un hueco allá. En cuanto a los prodromos y percepción pues del aura, ¿en cuál de las dos se da? Entonces cuando hablamos de la migraña con aura y sin aura, normalmente la mayoría son sin aura, el 75%, y con el aura 20%. Cuando hablamos de aura, son unas manifestaciones autonómicas, visuales, auditivas, que la persona le indican que va a presentar la migraña. Normalmente ocurre 5 a 60 minutos antes de empezar la migraña, e inmediatamente empieza la migraña, el dolor de cabeza, esto desaparece. Entonces, ¿qué es el aura? Es una focalidad neurológica, o sea que empieza el cerebro a generar ruidos, visiones, alteraciones en la visión, ver rayas, luces, visión borrosa, empieza con sudoración. Eso es como el aura. Pero normalmente no es tan frecuente que haya con aura, entonces es más normal que la persona con migraña no se da cuenta que le da la migraña y de un momento a otro le da y empieza a darle, pero hay otro 20% que sí empiezan ya con las manifestaciones de que dice, me va a dar migraña. Estos dos tipos de cefalea tienen una característica
de que no se pueden diagnosticar por exámenes. No hay una forma de decir, haga este examen de sangre o de imagen y vamos a decir si es migraña o cefalea tensional. No, prácticamente se hace descartando que no hayan causas secundarias, o sea, otra enfermedad que la esté causando, y no hay un examen. Tú no ya lo hace al último por descarte o porque el cuadro clínico es muy sugestivo de esta enfermedad, y no se deben a otras enfermedades efectivamente. Entonces una persona, antes de diagnosticarle una cefalea tensional o una migraña, obviamente no puede tener otra enfermedad que explique este tipo de cefaleas, porque si bien estas características identifican a cada una de las dos que acabé de mencionar, no quiere decir que una enfermedad no pueda causar un cuadro similar a esto. Entonces no es que una cefalea pulsátil, que sea de un lado de la cabeza, que no pueda hacer otra cosa, no. Ya uno como médico se da cuenta, mira que no hay otra causa y que realmente sea o migraña o cefalea tensional. Bueno, se está hablando de causas secundarias y causas. Esto es muy importante porque es lo que hemos hablado, que cuando conocemos las causas, sobre el conocimiento de esas causas, una persona común y corriente puede de pronto hacer cambios en el estilo de vida y puede evitar este tipo de enfermedad. ¿Qué causas de las cefaleas hay? Así es, doctor Holguín. Entonces, agrupábamos las causas de dolor de cabeza o cefalea en primarias, secundarias y sistémicas. Entonces, las primarias son las que mencionaba el doctor Velázquez, migraña y cefalea tensional, es decir, que son propias del tejido pues cerebral y circundante, por decirlo así, es decir, que no la explican una enfermedad externa a este sistema. Pero hay otra interesante, que es la cefalea en racimos o clúster, que es lo mismo. Y este es un tercer tipo de cefalea primaria, en donde no se puede agrupar en los anteriores porque suele ser unilateral, suele asociarse a congestión nasal del lado de la cabeza que duele, suele haber epífora, o sea, lagrimeo por el ojo de la misma lateralidad en donde duele, y suelen ser dolores muy difíciles de controlar y que dan, digamos, en episodios que incapacitan al paciente. Entonces hay personas que dicen, no tengo ni cefalea tensional ni migraña, el tratamiento que me han dado no me sirve y me siguen dando unos dolores impresionantes que no me dejan trabajar. Puede que esta sea una cefalea en racimos. Es un diagnóstico más difícil, que el médico tiene que ser tener la sospecha muy clara en hacer el interrogatorio para sospecharlo. Pasando a las causas secundarias, tenemos las neurológicas. Entonces, por ejemplo, una persona que tuvo un trauma que afectó la cabeza puede terminar con una cefalea crónica. Ejemplo, un motociclista que andaba sin casco y bueno, tuvo un hematoma cerebral, puede terminar con una cefalea crónica. Personas que tienen causas vasculares que lo expliquen, por ejemplo, el popular aneurisma, que es una bolsita, digamos, o una dilatación de una arteria. Esto causa dolor de cabeza muy potentes, en algunos casos son incapacitantes también y súbitos, pero en algunos casos no son tan súbitos, sino que son más crónicos. O malformaciones venosas también, que recordemos que hay una circulación venosa y otra arterial. De manera que malformaciones o daños a este nivel, ya sea isquémicos o aneurismas, etcétera, pueden dar dolores de cabeza. Y hay otras causas neurológicas no vasculares también. Para pasar también a las causas sistémicas, es decir, enfermedades corporales o de otros sistemas aledaños que dan dolor de cabeza. Ejemplo, supresión de sustancias. Una persona que use fármacos o sustancias recreacionales y los suspende abruptamente, se pueden encontrar con un dolor de cabeza también difícil de controlar y solo controlable volviendo a usar la sustancia. Ejemplo, un adicto, digámoslo así, a la heroína, experimenta dolores de cabeza muy potentes que solo se solucionan volviendo a consumir la sustancia o una sustancia parecida. O fármacos, cualquier sea el tipo, antidepresivos en algunos casos, antiepilépticos, etcétera, etcétera. Ansiolíticos. Sí, son muchas, digamos. Bueno, se habla de enfermedades, hipoglucemia. Esa es otra de las causas, sí señor, las metabólicas.
ejemplo, trastornos en los electrolitos, hipoglucemias, hiperglicemias, es decir, los trastornos del azúcar, trastornos tiroideos también en algunos casos pueden dar dolor de cabeza difícil de controlar. Entonces el paciente con dolor de cabeza no mejora, se da tratamiento para migraña, analgésicos, se hace un perfil metabólico, se encuentra que tiene alguna de esas alteraciones. Y otra muy importante, infecciones. Paciente que de pronto tuvo una otitis que no se trató a tiempo o que no se diagnosticó a tiempo, puede terminar en una meningitis. O infecciones sistémicas, de pronto una infección de la piel, del cuero cabelludo que no siempre se detecta, aunque pareciera obvio, puede terminar en dolor de cabeza. O alguna infección, una sepsis, que es una infección más grave. Ejemplo, una neumonía en determinado paciente se puede manifestar inicialmente como una cefalea, porque no todos los pacientes manifiestan los síntomas de la misma manera. Hay otras causas que tienen que ver con la cara, ejemplo, las sinusitis crónicas, pacientes que de pronto mantienen con la nariz tapada o secretando líquidos o con fiebres episódicas. Se puede sospechar de que sea una sinusitis ya sea aguda o crónica, o también trastornos propios del cuello, pacientes con artrosis cervical, con hernias de cuello, a veces pueden tener un dolor irradiado o referido a la cabeza, y alteraciones del cráneo también, porque a veces hay, digamos, malformaciones, a veces hay crecimientos óseos anormales. Y otra causa, para terminar, que son muchas, yo sé que los pacientes están diciendo, bueno, tantas causas, cualquier cosa me puede dar dolor de cabeza. Otra causa puede tener que ver con los pares craneales, los nervios. Y aquí podemos hacer un corto apunte sobre la neuralgia del trigémino. El trigémino es un nervio importante que irriga que inerva buena parte de la cara, que tiene una rama que da hacia el ojo, otra rama que da, digamos, hacia la mejilla y otra rama que da hacia la parte maxilar inferior o mandibular. Entonces una irritación de este pequeño nerviecito da dolores más faciales, pero algunos pacientes lo refieren como de cabeza, que también el médico tiene que ser muy astuto en determinar qué puede hacer. Bueno, quería preguntarle ahí, sé que muchas, pero un interés especial que se pregunta mucho, digamos, sobre alimentos generadores de tiramina. Que hay desierto, que el banano, que el chocolate, que el café, que el vino tinto. Mire, doctor Holguín, justamente yo le decía a una paciente que nos visitó hace poco al consultorio que el médico llega hasta cierto punto. Es decir, usted llega a un diagnóstico, llega a un tratamiento, en algunos casos incluso el especialista manda infiltraciones musculares y todo. Y es el paciente mismo el que ve qué cosas exacerban su dolor de cabeza. Hay pacientes que no importa cuál sea su tratamiento o su diagnóstico, se exponen 1 hora al sol y eso les da un dolor de cabeza que no se los quita nada. Hay otros pacientes que ven que se exponen a cierto tipo de luz y ese dolor de cabeza no se los quita nada. Y así los alimentos también. Específicamente en las migrañas hay exacerbantes, o digamos causas que pueden predisponer a un dolor, y es que algunas personas que consumen chocolate les da un dolor inmediato, otras personas consumen bebidas oscuras y esto les da un dolor inmediato, otras personas es el vino, pero las causas son tan innumerables que muchas veces es la misma persona la que determina, yo siempre que me como tal tipo de comida me da un dolor de cabeza. Entonces parte del tratamiento es educación y por eso son importantes estos espacios. Entonces yo le decía a la paciente, vea, si usted mira que hay algo que usted identifique, que esto le desencadena un dolor de cabeza, eso es parte del tratamiento, evítelo. ¿De acuerdo? Bueno, conocer, pero yo sé que son muchas, pero las principales tipos de cefaleas, claro que... Estas dos son los más comunes, pero hay otras de pronto que las personas están escuchando, ¿no? A mí me dijeron que era otro tipo de cefalea. Bueno, tenemos, antes de hablar de las cefaleas, los invitamos a que llamen al 319-588-0145
y en este número pueden separar sus citas, preguntar horarios, precios. En estos días las señales telefónicas andan como caídas con ciertos operadores, entonces de pronto la llamada no entra, y si no entra de primera vez, insistir. Hay que llamar más tarde. Hay que llamar porque sí hemos visto que en estos días ha habido como ciertos problemas con los operadores y la llamada no entra. No han inventado del todo. No está inventado el celular todavía, ni el internet tampoco. Entonces, si no le entra la llamada de primera vez, no, intenten, que es que hay como problema con los operadores en estos días, y con ese número nos hemos dado cuenta de que sí, y con otros más también. Copacabana hemos percibido también con ciertas líneas, no sé. Así es. Sí. Entonces uno cambia para otro operador y ese empieza a fallar cuando uno le cambia. Ya empieza a fallar en otra zona, entonces no le falla en una zona, pero sí le falla en otra. Sí, pero ese sí, no, hay que seguir llamando al 319 588 045. Estamos ubicados en todo el Parque de Bello, muy fácil la llegada ahí. No, o sea, no pierde nada, eso como no es de hay forma grande. de perderse, frente de la iglesia del Parque de Bello. Ahí no falta gente a quien preguntarle tampoco. No, que claro, ¿quién no conoce el Parque de Bello? Todos nos conocen El por ahí. Chocita Marco Vidal Suárez, ahí arribita. Bueno, de las cefaleas, entonces, de los otros tipos ya hemos mencionado mucho, pero así como para redondear, hay un tipo de cefaleas que llaman trigeminoautonómicas. Ya que el doctor Juan Miguel ahorita habló de ese nervio sale del tallo cerebral, digamos, atrás de la parte del cuello, donde la gente llama ¿cómo lo llama la gente? La nuca, bueno, pero no se llama así, pero como para que se ubiquen en la parte de atrás del cuello, donde empieza a terminar la cabeza, desde ahí sale el tallo cerebral, sale un nervio que se llama trigémino, y este nervio inerva músculos motores de la cara, de los ojos, músculos masticatorios, y también tiene ramas que dan sensibilidad y unas manifestaciones que son autonómicas, que son del sistema nervioso parasimpático. Entonces la gente dirá, ¿cómo es parasimpático? Es cuando hay la sudoración, el lagrimeo, la congestión nasal. Esos son síntomas autonómicos. Entonces esta rama tiene esas funciones autonómicas, sensitivas y motoras. ¿A qué viene eso que estoy diciendo? Este tipo de cefaleas trigémino-autonómicas son unas cefaleas que se acompañan, que normalmente son unilaterales, parecidas a la migraña, pero se acompañan también de estos síntomas autonómicos relacionados con este nervio trigémino. Entonces la persona dirá, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo así? Ocurre lo siguiente, hay una cefalea que se llama hemicraneana paroxística. Entonces hemicraneana refiere a cada uno de los dos lados del cráneo. Es una cefalea de cuando la persona empieza a tener de ese mismo lado lagrimeo en el ojo, sudoración de ese lado de la cara, caída del párpado de ese lado de la cara. Y es una cefalea que puede dar 15, 30 episodios al día. Entonces se le quita, vuelve y le da, le quita, le da, le quita y le da. Tenemos otra cefalea que se llama hemicraneana continua. Es muy similar, pero esta sí es un solo episodio al día. Y también lo mismo, del lado donde tiene la cefalea, tiene o caída del párpado, o lagrimeo del ojo, o congestión nasal de esa fosa nasal del lado donde le duele. El ojo se irrita, se le puede caer, puede tener visión borrosa, pero es una sola vez al día. Tenemos entonces la que mencionó ahorita aquí el doctor Juan Miguel, que es la cefalea en racimos o clúster. ¿Por qué se llama en racimos? Hace como referencia a una cefalea que se acumula, como por decir, en racimos, como simulando un racimo, por decir, de uvas, o algún racimo de algo que se acumula, lo último ya el racimo no aguanta más, y por decir empieza a caer, a dar brotes de cefalea, que normalmente son por los lados de uno de los dos ojos. Normalmente abarca, la persona mueve el ojo derecho, izquierdo, y se caracteriza porque esto da normalmente, la persona está asintomática, 2, 3 meses, 5 meses, 1 año, y cuando menos pensó le llegan estos brotes de cefalea que ocurren entre 1 y 8 veces al día, normalmente antes de acostarse,
y entonces la persona ve que cuando le da el dolor se le cae el ojo también, le llora ese ojo o tiene congestión de ese lado del dolor. Entonces todas son muy similares, pero lo que la diferencia es como el número de veces que ocurre al día. De estas que menciono, hay otro tipo también de cefalea que es mucho más rara, de este mismo tipo, que se llama la neuralgiforme unilateral de corta duración con inyección conjuntival y lagrimeo, es así el nombre de esta. Y es lo mismo, pero ¿qué la caracteriza? Que la persona puede tener entre 20 y 200 episodios al día. Sí, más intermitente. Dura segundos y son 200 episodios, hasta 200 episodios al día de cefalea. ¿Y siempre no estás ahí lagrimeo? Sí, siempre normalmente se acompaña uno de estos síntomas autonómicos, o se le cae el ojo, o hay congestión nasal, o hay rinorrea, que es como la salida de líquido por una fosa nasal. Siempre va a ser del lado del dolor de cabeza. Eso es lo que caracteriza este tipo de cefalea, siendo la más común de todas estas que mencioné la de racimos, que afecta mucho a hombres que después de tomar licor empiezan con este tipo de cefaleas y le atacan 10, 15 días, 1 a 8 días a la semana, 1 a 8 veces en el día, normalmente en la noche, y normalmente relaciona mucho con el alcohol. Ahí preguntaba usted ahorita lo del vino. Con el alcohol, este tipo de cefalea, la persona se da cuenta cuando toma licor, le vienen estos brotes de este tipo de cefalea, y vuelve y se le van, se acaban los brotes, y vuelve y acumula, y pasa meses sin el dolor, hasta que se acumuló tanto que empieza a dar los brotes de este tipo. ¿Cuál es la cefalea que da en los días de la menstruación en las mujeres? Pues si es por estrés y preocupación y la tensión que esto genera, normalmente es tensional. Pero la migraña también se relaciona mucho, por ser un factor ambiental, con este tipo de eventos que son estresantes en este periodo de la mujer, pero normalmente es tensional. Pero mujeres con migraña se ha visto que durante la época de la menstruación se les aumenta también la migraña. Y el otro tipo de cefaleas son las secundarias, que ya ahorita aquí el doctor Juan Miguel las mencionó, que son las que se deben a alguna otra causa de enfermedad, anomalía metabólica, se sube el azúcar, se baja el azúcar, se sube la presión, que es otra de las causas de cefaleas. Una persona con una hipertensión puede ser que tenga hipertensión y esté mal controlada, o que la persona no sufra de la presión y resultó con una cefalea y va y le tomó la presión y resulta que es hipertenso de nuevo. Alteraciones visuales también son una de las causas importantes. Cuando hay un tumor en la cabeza cerebral, ¿qué tipo de cefalea es eso? Pues normalmente secundaria. Es una cefalea, sí, es una secundaria. Cefalea, sí, porque es por una enfermedad ya. Entonces así no se relaciona con ninguna de estas. Y lo que decía ahorita, no tiene que un tumor puede causar una cefalea con características de migraña o tensional. No va a tener todas las características, pero podría confundirse, porque si fuera tan fácil, entonces sería muy fácil diagnosticar una persona con un tumor, y así no es tan fácil. Vamos al municipio de Bello, por ejemplo, llegan del doctor Juan Miguel, le toca el turno con él, llega, digamos, motivo de consulta, dolor de cabeza, sí. ¿Qué debe verificar el médico en la consulta de un paciente con cefalea? Sí, a ver, inicialmente cuando uno se sienta con el paciente les empieza a hacer muchas preguntas. Y los pacientes dicen, pero ¿por qué ese médico pregunta tantas cosas? Cosas privadas. No tiene que ver con eso. Hombre, yo vine por un dolor de cabeza, ¿por qué me pregunta mis antecedentes familiares? La vida privada. Tantas cosas. Entonces yo quiero saber si la enfermedad da, o sea, si el dolor de cabeza le da a diario. Importante saber la frecuencia. Hay dolor de cabeza que dan a diario, otras cosas son tan episódicas que dan 20, 200 veces al día, otras veces hay dolor de cabeza que dan un episodio mensual. Yo quiero saber si el dolor es persistente, es decir, que tanto tiempo les está durando, o son episodios muy corticos. Quisiera saber si el dolor es cada día peor. También quisiera preguntarles a los pacientes qué cosas le empeoran el dolor, si les empeora con el sueño, si les empeora al hacer una fuerza, lo que se llama valsalva, es decir, pacientes que están cargando una caja o una silla y eso les genera un dolor de cabeza, o el ejercicio. Eso es muy importante saber para diferenciarlo. Si empeora acostado,
quisiera preguntarles la característica del dolor, porque hay pacientes que llegan a la consulta y dicen, tengo el peor dolor de cabeza de mi vida, y son claros en decirlo. Un signo alarmante, una cosa que me lleva a investigar más. Si el inicio del dolor de cabeza es como, digamos, progresivo, es decir, que empieza suavecito y se va duro, o es explosivo, es decir, hace un segundo estaba bien y de momento estoy que no me aguanto, ¿cierto? También quisiera preguntarles por antecedentes. ¿Tiene un cáncer? ¿Tuvo un cáncer o tiene antecedentes familiares? ¿Tiene una enfermedad que le baja las defensas? Por ejemplo, un VIH, por decir alguna cosa. También quiero saber la edad del paciente, porque muy diferente un dolor de cabeza a los 30 años que le empiece a dar dolor de cabeza a los 80, o un niño de 3, 4 años con dolor de cabeza. ¿Qué estará pasando acá? ¿Cierto? Una vez he preguntado esas cosas y voy como encasillando al paciente en lo que estoy pensando, debo ser muy organizado en el examen físico, revisar los ojos. Los médicos hacemos exámenes visuales, que es muy importante, que a veces los médicos lo olvidamos, pero es importante saber cómo está viendo el paciente. Revisamos el fondo del ojo a ver si de pronto las arterias del fondo del ojo, digamos, tienen algunas características que nos llamen la atención. Esto lo digo porque las arterias del fondo del ojo son prácticamente una visión inicial de cómo está el cerebro. Son como una pequeña tomografía, digámoslo así. Si el médico es experto y sabio, por supuesto. También tenemos que evaluar cómo están los senos paranasales. ¿Qué son estos senos paranasales? Son estas cavidades que tenemos en la cara, que a veces se acumulan de flema y pus y que dan las famosas sinusitis. Entonces los percutimos, los tocamos, movemos la cabeza a ver si generan dolor. Los médicos expertos también tenemos que ver la cavidad oral, cómo están los dientes, porque a veces hay problemas dentales que generan dolores de cabeza. O hay dolores de cabeza también que se generan en la articulación temporomandibular, es decir, ese hueso que hay adelante de la oreja como que salta cuando uno abre grande la boca. Disfunciones de esta articulación explican a veces dolor de cabeza difíciles de tratar. También, por supuesto, tomamos la presión arterial. Es decir, ya con todo esto el médico más o menos va encaminando y clasificando el paciente en alguno de los posibles tipos de cefalea. Bueno, ¿puede el cerebro, duele el cerebro como dicen muchas personas, que le duele el cerebro? ¿Eso está bien dicho o no? Sí, la gente utiliza mucho esta frase que me duele el cerebro y normalmente lo relacionan pues atrás, como donde mencionaba ahorita, donde termina la cabeza y se une con el cuello y señala a nadie diciendo que me duele el cerebro en la parte de atrás. Pues el cerebro vendría desde por encima de los ojos, la frente, hasta la parte de atrás. O sea, el cerebro abarca pues como la mayoría del cráneo, pues en la bóveda craneana por dentro. Entonces el cerebro no es atrás cuando le tocan con la mano y que me duele el cerebro, no. Y segundo, el cerebro, como la mayoría de vísceras sólidas en el cuerpo, no duelen. Lo que duele es la distensión de estas dentro de la cápsula que las contiene, digo la mayoría. Entre estas se encuentra el cerebro. El cerebro no duele, el cerebro es insensible al dolor. De hecho, por eso una persona pueden hacerle y le hacen cirugías cerebrales estando despierto, porque el cerebro no duele. Entonces, cuando una persona tiene la cefalea, lo que duelen son lo que contiene este órgano, las meninges, las arterias, las venas, los senos venosos, que son unas cavidades que van del sistema venoso donde se dilatan, que recogen mayor cantidad de sangre dentro del cerebro, los nervios que de allí salen, la piel que recubre el cuero cabelludo, los huesos. Si de pronto hubo un trauma óseo, también puede generar dolor en el periósteo que recubre los huesos del cráneo, músculos. Entonces, no, el cerebro no duele, el cerebro no da dolor, duele son las estructuras que están alrededor de él, dentro de él y afuera de él, pero no es el cerebro en sí el que duele. Entonces es un término que
las personas deben, si no están escuchando, que lo vayan eliminando de una vez. Con las estructuras que quedan dentro del cerebro, por ejemplo los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos. ¿Qué relación hay con el dolor, la vasodilatación y la vasoconstricción? Claro, entonces si la persona, las paredes de las arterias tienen músculo y los músculos duelen, entonces si hay las arterias cerebrales se dilatan muy fuerte, bruscamente, o se contraen también bruscamente, esto genera dolor. ¿Por qué? Porque esas paredes de las arterias y de las venas sí tienen sensibilidad al dolor. Entonces una persona con hipertensión por eso va a tener dolor también, porque las arterias se dilatan tanto, empiezan a palpitar con la fuerza del corazón, que tienen que doler. ¿Y los receptores del dolor ahí en qué punto están? Entonces los receptores están en todas estas, lo que mencioné, las meninges, que son las capitas, una capa delgada como una bolsita transparente, los músculos de las arterias, los nervios, todo eso está inervado por nervios también. Esto llega a unos nervios que transmiten la sensibilidad al dolor y la llevan al cerebro. Entonces ahí es donde están las terminaciones, la información del dolor. Todo eso llegan nervios pequeñitos, ramificaciones que recogen esa sensibilidad al dolor y la llevan al cerebro nuevamente. Entonces ahí es donde ocurre la sensibilidad al dolor en estas partes. Bueno, sobre signos de alarma, ¿qué hay que tener en cuenta en estos pacientes? Sí, en esta pregunta yo quisiera aclarar que entonces las causas más comunes de dolor de cabeza por lejos, como la cefalea migrañosa o la cefalea tensional o las de racimos o las neuralgias del trigémino, no lo van a matar. Pacientes que dicen, bueno, me está doliendo mucho la cabeza todos los días, debo tener algo grave. Pues no, la gran mayoría de estas enfermedades son crónicas y de hecho se deben tratar de manera crónica, como su nombre lo dice, pero no lo van a matar. O sea, no hay nada grave que deba preocupar al paciente. Sin embargo, nosotros hacemos unas preguntas y vemos ciertas cosas al examen físico que nos lleva a decir, tal vez este dolor sí pueda ser de gravedad, sí pueda matar al paciente, porque no se encasilla en esos diagnósticos que yo mencioné. Entonces, un dolor de cabeza de comienzo súbito, es decir, una persona que 38, 39 años estuvo muy bien en su vida sin dolores de cabeza llamativos, y de un día a otro le empezó un dolor incontrolable. Hombre, comienzo súbito, ¿qué estará pasando? Cuando la frecuencia del dolor de cabeza cada día va en aumento, es decir, la persona normalmente le dolía la cabeza una vez al mes, y hace 2 meses le duele a diario. Hombre, investiguemos qué está pasando. O si cada día es más fuerte, es decir, cada día es más incapacitante, es decir, cada día la persona está perdiendo más días en el trabajo porque el dolor de cabeza no le permite. También importante, síntomas asociados, persona que está convulsionando por culpa del dolor de cabeza. Hombre, obvio que esto no es normal. Hay un signo en el examen físico que vemos en el fondo de ojo, que es una dilatación rara de la arteria o sangrado, como el papiledema y exudados, es decir, sangra el fondo del ojo. Uno dice, bueno, de pronto en el cerebro está pasando algo. Otro signo importante, fiebre más dolor de cabeza. Hombre, la mayoría de las veces era un virus sencillo, pero le viene doliendo la cabeza de comienzo súbito, cada día con más fiebre. ¿No será que tiene una infección? Investiguemos qué está pasando. Focalización, ¿qué es esto? Que hay un signo neurológico que lo lleve a pensar a uno que el problema sea en el sistema nervioso central. Es decir, a la persona le empezó a doler la cabeza y está hablando como raro, como arrastrado, o está viendo doble. Eso no es normal. O que tiene paralizada una mano, además del dolor de cabeza. Investiguemos qué está pasando también. Otra cosa, que no mejore, no mejora. Le damos el tratamiento correcto y no, cada día peor o no mejora. Que empeore con el esfuerzo físico, que de niños muy jóvenes, que le empiece a ancianos, que se asocia a enfermedades crónicas como digamos las inmunológicas o cáncer, que empeore nocturno. No estoy intentando atemorizar a los pacientes, sino que si ustedes notan esto o ven a un familiar que ha manifestado esto,
simplemente impúlsenlos a consultar, porque tal vez no es una migraña, Por una ejemplo, cefalea una fiebre tensional. alta, cuando antes le da el dolor de cabeza sin fiebre, eso es para investigar. Claro que sí. Generalmente, por ejemplo, las meningitis comienzan con una otitis, pero digamos que muchas veces las personas no perciben los síntomas igual. Entonces hay personas que les dio una otitis, una infección del cuero cabelludo y no se dieron cuenta. Debutaron fue con un dolor de cabeza más fiebre. Entonces esto no mejora con las drogas, cada día va peor, el médico debe sospechar, debe tener una alta sospecha, porque a veces no es fácil diagnosticarlo y es una cosa que puede ser letal. Entonces, si ustedes tienen estos síntomas, señores radioescuchas, o un familiar lo ha manifestado, no es para que se atemoricen, sino simplemente para que consulten donde un médico de confianza, por ejemplo los doctores Edier Velázquez y Juan Miguel Ruiz, que ellos van a hacer un interrogatorio, con todo el tiempo van a hacer el examen físico. ¿Qué asociación suele, con qué frecuencia sucede cefaleas con vértigo, mareos? Bueno, mareo y vértigo, recuerde que son dos cosas muy diferentes. Sí, no, mareo o vértigo. Sí. Mareo y vértigo con dolor de cabeza. No, pero importante diferenciarlos, porque el mareo es una cosa tan común que sí, puede estar asociado a dolor de cabeza, pero si es con vértigo ya no. O sea, si tiene dolor de cabeza y le gira el mundo, hay que investigar qué está pasando dentro del cerebro. No será un tumor. O no será signo de alarma. Exactamente, ese podría ser un signo de alarma. Entonces, mareo no, el mareo es una sensación que digamos que todo el mundo ha experimentado, no da sensación de giro, pero si es vértigo ya el médico hará un examen físico muy a fondo, sí. Yo creo que muchas personas en este momento preguntan mucho, a veces como que no quieren saber o pensar tanto. No, yo le digo que ocurre. Las personas siempre están preguntando es qué opciones de tratamiento hay. Bueno, y yo tengo esto, y entonces ¿qué tratamiento trajeron los doctores y el doctor Juan Miguel? ¿Qué proponen? Sí, porque es que esta cefalea, las personas normalmente están dados a que la cefalea ya la tienen y listo, y se tienen que tratar cada que les da el dolor, y no hay más nada que hacer, y no hay tratamientos preventivos, pero normalmente sí hay tratamientos profilácticos, o sea, que ayudan a que la persona no le repitan tanto. No le van a desaparecer probablemente, pero puede que no le repitan tanto, que no le den con tanta frecuencia, o que si le dan no le den tan severos. Entonces los tratamientos de este tipo de cefaleas, cuando son pues por estas causas, porque si es secundaria, hay que tratar de raíz la causa que está causando eso, la enfermedad. Si nos encontramos que son de las otras cefaleas primarias en las que no hay ningún daño, ninguna enfermedad, hay que mirar que el tratamiento son dos tipos de tratamiento: el tratamiento del ataque agudo, cuando la persona ya le dio el dolor, y el tratamiento profiláctico o preventivo, que es cuando la persona no tiene dolor y es cuando mucho más beneficio hace el tratamiento. Entonces la persona dirá, entonces no sintiendo nada me tengo que tratar. Sí, tiene que tratarse para que no le dé el evento agudo, y hay que tratar un evento agudo de pronto por urgencias, porque muchas de esas personas llegan por urgencias porque el dolor es muy intenso. Entonces en el evento agudo el principal tratamiento, bueno, son los AINES. Se ha visto que el acetaminofén, cuando se toma por muchos periodos de tiempo en forma repetida y toma, tiende a aumentarse el dolor de cabeza, ya da como un efecto ya contrario. Entonces al principio le sirve para el dolor y ya luego le aumenta el dolor. Entonces el acetaminofén tiene este problema: cuando se toma muy frecuente para las cefaleas, normalmente la cefalea aumenta. Entonces mucha atención con este dato que di. El acetaminofén da dolor de cabeza, es para el dolor, y cuando toma mucho da dolor de cabeza. No a todo el mundo. No a todo el mundo, pero sí tiende a dar eso, y más cuando el uso es muy crónico, ya que lleva mucho tiempo tomándolo, que lo toman ya con demasiada frecuencia, tiene este efecto. Entonces los AINES son el tratamiento pues como de elección al principio, cuando la persona tiene el evento agudo, o sea, los antiinflamatorios no esteroideos, ya hay muchos, ya el médico mirará cuál manda, sea inyectable o tomado en tabletas, bueno, en fin. Hay otro tipo de medicamentos. Si decimos que en la cefalea tensional
son los músculos que de pronto pueden tener una hiperreactividad. Entonces a veces muchos médicos tienden a utilizar, o las personas tienden a autorrecetarse con relajantes musculares, porque dicen, bueno, la causa es muscular, tomémonos un relajante muscular, de los muchos que hay. Y resulta que en el evento agudo antes puede aumentarlo, entonces los relajantes musculares en el evento agudo no se deben utilizar en las cefaleas. Hay unos medicamentos llamados los triptanes, que ya son otro tipo de medicamentos ya mucho más avanzados, y son varios los nombres, pero ¿qué queremos destacar de estos medicamentos? Son útiles en el tipo de cefaleas que son por migraña y estas trigeminautonómicas que mencioné ahorita, no en la tensional. ¿Qué pasa con estos medicamentos? Estos medicamentos tienen un efecto que ayudan a hacer un efecto similar a la serotonina. La serotonina es un neuropéptido, un neurotransmisor que está en el cerebro y tiene muchos efectos sobre el estado de ánimo, los pensamientos. Cuando esto se desordena, hay ciertos trastornos psiquiátricos, pero además este neuropéptido, esta neurohormona tiene un efecto sobre un tipo de receptor que se llama el 5-HT1, que es un receptor de serotonina, porque la serotonina tiene varios receptores dentro del cerebro, y una de sus funciones es actuar sobre este receptor 5-HT1, que causa una vasoconstricción controlada, una inhibición neuronal y una inhibición de la transmisión del dolor. Entonces cuando la persona se toma este medicamento tiene ese efecto serotoninérgico que le ayuda a que disminuya la transmisión del dolor, una inhibición neuronal y la vasoconstricción que ayuda a que tenga efecto sobre ese tipo de migraña. ¿Para la neuralgia del trigémino? Serviría también, pero principalmente sirve pues en estas de trigeminautonómicas y en las migrañas, porque la serotonina tiene efecto sobre el dolor, entonces mejora el dolor y lo mejora mediante este mecanismo que mencioné. Entonces digamos que estabiliza la neurona, disminuye la conducción del dolor y causa una vasoconstricción controlada de las arterias, que hace que cuando las arterias están muy dilatadas también hay mucho dolor, entonces cierra las arterias como para que no genere tanto dolor por este lado, porque las arterias son muy dolorosas y por eso se da este dolor tipo pulsátil que palpita en la migraña. Bueno, con respecto a los opiáceos u opioides, ¿ustedes qué piensan de ellos? No están indicados en este tipo de cefaleas, y fuera de eso pues tienen riesgo de que tienen efectos secundarios, náuseas, mareos, vómitos. Hay personas que le caen extremadamente mal. Otro tipo de enfermedades. Y tienen también el riesgo de que son adictivos, pueden generar adicción. Si bien pues estos opiáceos de los medicamentos tienen dosis bajitas y puede que no sean tan adictivos como otro tipo de medicamentos tipo morfina, pero igual tienen el riesgo de que pueden generar adicción, y yo he tenido pacientes que con tramadol ya han tenido adicción y han tenido que tener un proceso de desintoxicación. No quería mencionar eso, pero usted lo mencionó. Yo lo que estoy entendiendo es que eso no es ir a una farmacia o tomarlo de la prima, el primo, porque todo el mundo somos diferentes. Para tomar analgésico antiinflamatorio hay que asistir a una consulta médica. Pero lo ideal, lo que pasa es que bueno, ¿y qué piensan ustedes? Que muchas personas dicen, no, yo mejor pido a la farmacia porque ahorita uno se contagia yendo a los consultorios. ¿Qué les han dicho? Entonces mejor van a la farmacia o piden domicilio. Vea, necesito para dolor de cabeza. A ver, yo critico mucho sobre todo que en Colombia sea de venta libre el antibiótico, porque la gente, realmente el farmacéutico no sabe bien cuál es la infección, manda cualquier antibiótico, manda antibiótico para cosas que no debe usar antibiótico, entonces hay gran resistencia bacteriana. Entonces por eso es que a la señora la infección urinaria ya no le resuelve con tal antibiótico. Claro, ya tiene unas bacterias súper resistentes y toda su vida toma amoxicilina con cada gripa que le dio. Y hay otro grupo de medicamentos, de pronto los analgésicos, yo no critico tanto eso, yo sé que es difícil acceder a un médico, pero llega un punto en donde ya el analgésico no le sirve, o la persona ha
abusó de los AINES y ya llegó con una insuficiencia renal crónica. ¿A quién le podemos culpar eso? Bueno, no es cuestión de achacar culpas, pero... O gastritis crónica. O gastritis crónica, o problemas en el hígado por abuso de acetaminofén. No es como de echar culpas, sino que cada uno de ustedes mire, digamos, si el dolor no le está mejorando, el farmacéutico como que no está dando con el problema, mejor visitar al médico, vale la pena. Sí. No, y en ese tratamiento es bueno dejar claro que está el tratamiento profiláctico, en el que ya uno ya, lo que decía ahorita, se le da el tratamiento agudo para el dolor, que se le quita, porque a la consulta también le llegan a uno con un dolor muy fuerte. Es que tengo un dolor desde hace 3-4 días, una migraña que puede durar entre 4 y 72 horas. Entonces allá le da uno el tratamiento agudo para manejarlo, y hay que decirle, usted necesita un tratamiento que sea profiláctico para que no le repita tanto. Entonces hay una serie de medicamentos que les da uno en los episodios en los que están sin nada, que es cuando la gente no consulta, que porque están bien. Pues en estas cefaleas, cuando la persona no siente nada, consulte, porque se les puede dar una opción de tratamiento para que cuando le vaya a dar no le dé tan severo o no le dé tan frecuentemente. Y si se utilizan unos medicamentos que se pueden utilizar, y si unos relajantes musculares, inhibidores de la recaptación de serotonina, unos antidepresivos tricíclicos, antiepilépticos también pueden llegar a utilizarse en el tratamiento preventivo de este tipo de cefaleas, migrañas principalmente. Toxina botulínica también se ha visto que ha servido en las tensionales. Y muy importante, un tratamiento no farmacológico, que es la alimentación, porque hay personas que la alimentación, como ahorita mencionó aquí el doctor Juan Miguel, puede exacerbarle una migraña principalmente, aunque una cefalea tensional también podría exacerbarse por un cierto alimento, porque el organismo es sensible a él. Entonces está muy importante el tratamiento no farmacológico, con hábitos saludables, buena alimentación. A veces se requiere terapia conductual, terapia psicológica, y se ha visto que la meditación y la relajación ayuda mucho con este tipo de cefaleas tensionales, y la migraña también. De lo que dice el doctor Edia se desprende entonces una gran duda. Entonces, la migraña y la cefalea tensional, que son las más comunes, ¿tienen cura? No, lastimosamente son crónicas, pero la buena noticia es que tienen excelentes manejos, y gran parte de la población tienen mejoría importantísima gracias a los tratamientos. Incluso hay gente que me dice, no, yo tenía dolor de cabeza todos los días, ya me da una vez al año. Gran mejoría gracias a los medicamentos y profilácticos, por ejemplo. Bueno, ¿qué exámenes están indicados en un momento determinado? A ver, los dolores más comunes, como ya hemos mencionado, tienen diagnóstico clínico, es decir, todo le va a dar normal. Entonces el gran común del paciente tiene resonancias normales, tomografías normales, todos sus análisis sanguíneos normales. Entonces se llega por descarte a una enfermedad como una migraña o una cefalea tensional. Pero entonces en los pacientes en los que yo vi signos de alarma, yo no estoy buscando eso, yo estoy buscando que no sea un cáncer en el cerebro, un aneurisma cerebral, una malformación venosa. ¿Qué estoy buscando yo? Mandar una imagen, ejemplo, una tomografía simple o contrastada, o una resonancia magnética, que es aún mejor. En los pacientes que sospecho una sinusitis crónica, mando una tomografía con enfoque más en los senos paranasales, a veces un engrosamiento, digamos, de las paredes de los senos maxilares o frontales, etcétera. Pero hay un análisis que a veces dejamos pasar de largo, y es que enfermedades del ojo también dan dolor de cabeza. Ejemplo, uno muy común, el glaucoma. Entonces es un paciente que le duele la cabeza, a veces no exhiben los síntomas visuales, algunas veces sí, otras veces no, y resulta que un optómetra o un oftalmólogo, con sus exámenes especializados, con un pequeño tratamiento u operación, procedimiento, logran mejorar el dolor de cabeza. También algunos defectos refractivos. Absolutamente. O sea, necesita lentes. Sí, necesita unas gafas y ya, las gafas. Entonces usted le dan la recomendación. Yo una vez atendí a un paciente como de 8 o 10 años. La mamá decía, le duele la cabeza todos los días, lo he llevado a un montón de médicos. ¿Y ha tomado de todo? Lo puse a leer la letra más grande de la carta
de Snellen y no fue capaz de verla. Necesitaba gafas, era todo. Entonces, digamos que estos son los exámenes principales. Cuando se sospecha infección, por ejemplo, de una meningitis, se hace una punción lumbar, que es más especializado, los perfiles metabólicos, pero digamos que las imágenes muchas veces dan normales y la persona sin control de cabeza, entonces por descarte uno se encuadra en uno de los síndromes benignos. Muy bien, doctor Eddie, doctor Juan Miguel, una información muy importante, sobre todo el manejo profiláctico. O sea, si alguien tiene, por ejemplo, episodios agudos, no esperar a que le dé otra vez el episodio agudo, sino tratar de como expandir el tiempo de la aparición al menos y trabajar sobre mejorar la calidad de vida, sí, de la situación, para que cada vez las resididas sean mucho menores. Bueno, recuerden que el doctor y el doctor Juan Miguel son médicos de la Universidad de Antioquia, 7 años de experiencia, han estado en muchas instituciones y tienen una alta experiencia pues en todo tipo de enfermedades. Ya, por ejemplo, la parte clínica o que necesita remitir a un oftalmólogo o algo, ya pues obviamente están en un nivel de atención que simplemente deben remitir esto. Eso es completamente normal. Personas interesadas, hay un único número de contacto celular, 319-588-0145. Doctor Edir, ¿cuál es el teléfono? 319-588-0145. Doctor Juan Miguel. Ya. Fácil. Espere, lo leo. 319-588-0145. Muy bien, probablemente el otro viernes estaremos acá. Este es nuestro viernes cultural también para nosotros. Claro que sí, doctor Holguín, gracias por su invitación. Muchas gracias a todos. Bueno, Wilson. El informativo de Laboratorio Soluna. Informativo Soluna.